Voy a invitarles que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 25 hasta el 27. Capítulo 14, versículo 25 hasta el 27. Lucas 14, 25 hasta el 27. Y vamos a leer la palabra de Dios y le vamos a pedir que nos lo hagamos puesto de pie. Dice así: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Que el Señor añada bendición a su palabra, a la lectura de su palabra. Pueden tomar sus asientos, vamos a dar inicio. Qué emocionante es podernos congregar en la casa de Dios, podernos congregar en la casa del Señor, reunirnos como iglesia, compartir la palabra de Dios. En un tiempo de ambigüedades donde hay tanta engaño, donde hay tanta mentira, donde hay tanta religión falsa, en un tiempo donde hay tanto decaimiento espiritual, donde muchas veces no hay compromiso con el Señor. Qué bueno es podernos reunir, qué bueno es ser edificados, qué bueno es sentirnos y gozarnos en la presencia de Dios. Cuando nos reunimos nosotros debemos de poner fundamentos, bases firmes a lo que creemos. Y por supuesto estos fundamentos se encuentran en la palabra de Dios, que proclama la esperanza en aquel que cree. Hay tanta necesidad en el mundo, hay muchas necesidades, pero hay una necesidad más primordial, más importante, que es ver a este mundo que perece, que está muriendo, que no tiene esperanza. Hay esa necesidad de poderles compartir a estas personas la palabra del Señor, hermanos, y esa es una responsabilidad que tenemos como iglesia. No solamente nosotros debemos congregarnos, que debemos hacerlo por supuesto. No solamente debemos reunirnos y abrir la palabra. Hay mucha gente afuera que está viviendo solo en el mundo, que no tiene esperanza. Por lo tanto, es necesario que nosotros que hemos recibido ya la palabra de Dios, que hemos creído en nuestro Señor, hagamos partícipes a aquellos que no tienen a Cristo y decirles que sí hay esperanza. Hay un mundo que se está desgarrando en la frialdad espiritual. Hay un mundo que no tiene interés en las cosas de Dios. Hay un mundo que hay tantas personas que están viviendo solitarias, que no encuentran paz, que no hay esperanza para ellos, que se sienten completamente abandonados. Posiblemente usted conoce a alguien así. Posiblemente usted tiene algún familiar que está pasando por esta misma inquietud. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué pasaría si a estas personas que no conocen a Cristo, el Señor los llama y pasan a la eternidad? ¿Qué de su alma? ¿Qué pasará con ellos? ¿Dónde estarán? Seguramente tenemos la respuesta. Y en base a ello, Jesús nos está llamando a tomar un discipulado sincero, honesto, fuerte, transformador. Me viene a mi mente la historia que leí de un pastor en Puerto Rico, en Bayamón, Puerto Rico. Dice que este pastor decidió visitar a un preso que toda su vida había roto las leyes, había llegado tantas veces a la cárcel, pero esta última había llegado por violación y muerte, con una condena grande. Y el pastor y una trabajadora social
decidieron visitar a este hombre en la cárcel. Una y otra vez. Dice el libro, cuando leí esto, que iban una y otra vez los sábados a visitar a este hombre. Le compartían la palabra de Dios. El hombre decía: yo no quiero saber nada de Dios. Pero no cesaban estas personas, a pesar de la negativa de este hombre preso, un joven todavía. Ellos iban una y otra vez, y siempre un tratadito, siempre una palabra de aliento, siempre una oración la dejaban. Un día, dicen ellos, que llegaron otra vez esperando siempre la misma reacción de este joven. Encontraron una persona diferente. En su rostro no había la mueca del dolor y del desprecio. En su rostro había una brillantez de paz que no podían entender, y le preguntaron qué había pasado. Él les dijo: anoche, allí en mi celda, solo me arrodillé y le pedí perdón a Dios por mis pecados. Entregué mi vida a Cristo y ahora siento esa paz que jamás había sentido. Dice que el joven, la joven que andaba con la trabajadora social, se abalanzó sobre el joven, le dio un abrazo y un beso en su mejilla. Entonces el preso comenzó a llorar. Lloraba y lloraba. Entonces ella pensó que había cometido alguna indiscreción, y entonces le dijo: yo quiero que me perdone si algo hice mal. Le dice: no, usted no ha hecho nada mal. Quiero decirle que es la primera vez que alguien me da un beso que yo no he comprado. Quiero decirle que es la primera vez que recibo un beso de alguien que sí verdaderamente siente amor por mí. Quiero decirle que le agradezco, pastor, y a usted, joven, por todo el tiempo que ustedes invirtieron viniendo a este lugar a hablarme. Ahora yo tengo a Cristo como mi Salvador personal. ¿Qué tiene que ver esto con lo que quiero compartir con ustedes? Tiene que ver qué hubiera pasado si estos hombres, si este pastor y esta joven no hubieran decidido visitar a este joven. ¿Qué hubiera pasado si en el empeño de al fin de tanto rechazo ellos hubieran dejado de ir y no hubieran llegado hasta el punto de que este hombre conociera a Cristo? Así, estimado hermana, estimada hermana, estimado hermano, hay muchas personas en el mundo que desprecian y rechazan el mensaje de Dios, pero en sus adentros están tan necesitados como lo estuvimos usted y yo en un tiempo. En sus adentros, allá en sus adentros, en medio de esa rebeldía, están esperando que haya un bálsamo, que haya algo que cure sus heridas que llevan en su alma. Hay muchas personas en el mundo, estimado hermano o hermana, que están viviendo aún alrededor nuestro, aún aunque tengan todas las cosas materiales. Puede ser que estas personas tengan buenos carros. Puede ser que estas personas tengan buenas casas. Puede ser que estas personas económicamente tengan una solvencia buena. Pero dentro de sus vidas hay tanta tristeza, hay tanto dolor, que las cosas materiales no les sirven para nada. Y es ahí donde está el propósito de la iglesia. Es ahí donde usted y yo entramos a hacer la parte que Dios nos encomienda, que Dios nos manda a hacer. Hay enfermos espirituales. Hay muchas personas que la religión no les ha dado esperanza. Que lo que la religión ha hecho es hacerles normas y decirles: esto se hace, esto no se hace, esto se hace y esto no. Cuando en realidad usted y yo no necesitamos una religión, ni el mundo tampoco necesita una relación que es diferente, una relación con Cristo, una relación con el Salvador. Hay 4 demandas que quiero compartir con ustedes en este día. 4 demandas bien importantes. Así he titulado a este mensaje: 4 demandas del discipulado. La primera de ellas es ir. Jesús dice en el versículo 26, si alguno viene a mí. Primeramente, la demanda es ir a Jesús. Es tener esa relación con Jesús. Esa relación que han tenido aquellos hombres de Dios, hombres de oración,
hombres persistentes en la oración, pidiendo el socorro divino. Ir a Jesús no es simplemente una euforia de un momento de emocionalismo. Ir a Jesús significa rendir totalmente nuestra vida a Él. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dijo Pablo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que Pablo quería decir con esta porción bíblica? Lo que Pablo estaba diciendo es que Cristo en él había producido un cambio interno tan fundamental que ahora él podía compartirlo con otros, no importando las amenazas, las cárceles, las cadenas que muchas veces tuvo el apóstol Pablo. Porque Cristo en él había producido un corazón genuino que quería alabar, adorar y exaltar el nombre santísimo de nuestro Dios. Cristo en el apóstol Pablo había hecho un cambio tan fundamental que seguramente usted y yo lo estamos necesitando hoy en día para salirnos de la religión y para poder tener una relación diferente con Dios. Y cuando Dios hace ese milagro en nuestros corazones, entonces vamos a empezar a ver las grandes necesidades que el mundo está pasando. No, si nosotros vemos necesidades de violencia, usted me habla de El Salvador, usted me habla de México, usted me habla de Guatemala, Centroamérica, el mundo entero es un mundo violento. Pero la gran necesidad del hombre hoy en día es de encontrarse con su Creador, con su Dios. Es de volverse a Él, es de cambiar el rumbo de su vida, es de buscar definitivamente a Dios de una manera que verdaderamente muestre evidencias que estamos con Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y a mujer e hijos, hermanas y hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que está diciendo usted, pastor? ¿Que para ser un cristiano yo tengo que abandonar mis hijos? ¿Que para ser un cristiano yo tengo que abandonar mis padres? ¿Olvidarme de mi familia? La Biblia no está diciendo eso. El que diseñó el hogar en el huerto del Edén no quiere la destrucción de la familia. Lo que está diciendo es que el amor que le profesamos a Él sea un amor más grande sobre los amores del mundo. Un amor superior, de un nivel más alto. Lo que está diciendo es que nuestro amor debe de ser santo, profundo, ferviente, sincero, intenso y apasionado para Él. Esa es la clase de amor que el Señor Jesucristo está demandando. Por eso es que Él está haciendo esta demanda. Tenemos que ir a Él. Tenemos que acercarnos a Él. Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere bendecir nuestra familia, no destruirla. Pero Dios nos está diciendo, tienes que llevar a un nivel más superior la relación conmigo. Segunda demanda que encontramos es la obediencia. Versículo 27 dice así: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? No podemos agarrar una cruz literalmente e irla arrastrando. ¿Cuál es la cruz que el Señor nos está diciendo a nosotros? ¿Cuál es? ¿Qué es esa cruz? Esto no es una experiencia religiosa, voluble, cambiante. Es una experiencia genuina. Es una experiencia real. Esto no es un fanatismo. Alguien podría decir, pero pastor, basta suficiente con que me porto bien. No hago cosas malas. Canto en el coro, voy a la iglesia, participo del grupo de alabanza, soy parte del liderazgo de la iglesia. Pero Jesús está pidiendo algo más que eso. Jesús está llamándonos a una relación muy diferente a eso. Llevar su cruz necesita una experiencia radical, un cambio total, una renuncia completa.
Llevar la cruz significa dejar que Él controle completamente nuestra vida. Someternos a su señorío. Cristo no solamente quiere ser nuestro Salvador, Él quiere ser nuestro Señor. Sus demandas son esas. Cristo no solamente quiere salvarnos, Cristo quiere vernos triunfar y vivir una vida de poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, dice el Señor. Una vida de poder. Una vida que verdaderamente dé evidencia que Él está con nosotros. ¿Qué dijeron de Pedro? Te pareces a Él porque hablas como ellos. Y no simplemente porque era Galileo. Es que el estar cerca de Jesús siempre involucra cambio. Cambio en la vida del creyente, en la vida de la persona que lo busca. Tercera demanda, versículo 33 del mismo capítulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Óigame, ¿y qué dura sería esta cosa para aquel joven rico que se llegó a Jesús y le dijo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos, le dijo Jesús. Todos los he guardado desde mi juventud. Aparentemente todo andaba bien. Pero Jesús le dice algo: una cosa te hace falta. ¿Qué es lo que le hacía falta? Una cosa: ha guardado los mandamientos, es una persona honorable, honrada, buena. Vienes a indagar acerca de la vida eterna, pero te hace falta una cosa. Puede ser que seamos predicadores, puede ser que seamos maestros, puede ser que seamos músicos, puede ser que tengamos privilegios dentro de la iglesia, pero si el Señor nos está diciendo: una cosa te hace falta, esa cosa significa que hay que deshacerse de ella. Yo quisiera preguntarte en esta mañana, si esta pregunta si tú fueras este joven que llegó a Jesús con toda sinceridad a indagar respecto a la vida eterna, y el Señor te dijera a ti: una cosa te hace falta, ¿cuál sería esa cosa? ¿Cuál sería esa cosa que a ti te haría falta? Al joven rico le dijo: anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Quería Jesús ver en bancarrota a este hombre que había vivido en la opulencia del dinero y tenía todo su dinero. A lo mejor no lo había heredado, lo había hecho con su trabajo, y que de pronto Jesús quería verlo arruinado. No. Una cosa te hace falta: vende lo que tienes y dalo a los pobres. A mí se me dice: Señor, una cosa te hace falta, vende lo que tienes y dale a los pobres. Me sería fácil, porque tendría que vender un tractorcito viejo que tengo en la casa. Una vez que ya quiere otra nueva, unas cositas ahí que tal vez podía reunir unos $10,000. Entonces reúno $10,000 y lo doy porque no es ni tanto. Pero ¿qué pasa si esos bienes son muchos? ¿Qué pasa si esos bienes, porque como dice la palabra, que el hombre, este joven, al tener esta demanda de parte de Jesús, dice que agachó su cabeza, se fue muy triste porque sus bienes eran muchos? Jesús lo que estaba viendo en el corazón de este hombre era que su vista y todo su vivir estaba cerca de lo material. Todo su tipo de vida era eso. Toda su vivencia, todo su mover era eso. El dinero. Pero no simplemente tiene que ser dinero. Pueden haber otras cosas que a nosotros no nos permiten acercarnos a Dios. Puede ser que en nuestro propio orgullo el Señor nos esté diciendo: una cosa te hace falta. Deja ese orgullo religioso que tienes, sígueme. Puede ser que sea el egoísmo que hay dentro de nosotros algunas veces, y el Señor tiene que decirnos: deja ese egoísmo, renuncia a eso y sígueme. Hay tantas cosas que pueden estorbar a la vida del creyente que no le permiten crecer. Una cosa te hace falta. Jesús
les estaba diciendo en esta demanda, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo que Cristo estaba diciendo es lo mismo que le dice al joven rico. Vende lo que tienes. Puede ser que estemos tan empecinados en construir una vida material saludable, que no es malo, pero que nos estamos olvidando de Dios. Que nos estamos alejando de Él aún a veces sin darnos cuenta. Puede ser que los muchos ir y venir de la vida nos están volviendo rutinarios y Jesús tiene que tratar con nosotros. ¿Sabe que muchas veces Dios puede tocar los bienes de una persona, puede tocar las cosas que le están estorbando para hacerlo acercarse a Él? Yo conozco a alguien que creció, que comenzó con nada, creció, se extendió, su negocio fue próspero, pero de pronto comenzó a decaer y a decaer. Llegó la bancarrota, llegó todo y fue cayendo y fue cayendo. Porque Jesús le estaba diciendo seguramente, una cosa te hace falta. Y se había alejado de Dios. Cuarta demanda que el Señor hace a nosotros es el amor ferviente hacia nuestros hermanos. Esto lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo 35. Juan 13, 35 dice esto: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Este amor debe de ser como ese amor que habla 1 Corintios 13. Ese amor genuino, ese amor que no condiciona, ese amor que se sostiene y que tiene su vivencia y tiene su base en la misma persona de Cristo Jesús. En esto conoceráis que son mis discípulos. Quiere decir que cuando nosotros estamos haciendo todo lo contrario, no nos estamos identificando como discípulos del Señor. Quiere decir que cuando nosotros no nos estamos moviendo bajo el propósito divino y no tenemos amor para con unos con los otros, eso quiere decir que algo no anda bien en nosotros. Algo no está funcionando. Esto debe de ser que para que podamos tener amor los unos por nosotros, debe de suceder una cosa en el corazón del creyente. Tiene que permitir que Cristo sea el Señor de su vida. Tiene que permitir que sea Jesucristo quien guíe sus pensamientos. Guíe todos su vivencia. El César como Señor tenía la autoridad de tomar todo lo que él quisiera. Él podía tomar el hijo de una persona y nadie tenía que decirle nada, se lo llevaba. Era el Señor. Era el soberano. Era quien tenía el control de todo. No, el que no pedía permiso a nadie. Cuando Jesucristo es el Señor de nuestra vida, entonces nosotros nos sometemos voluntariamente a Él. Obedecemos y escuchamos su voz. Hay tres clases de esclavos. Los que van en la cubierta de un barco y los que van en medio y los que van abajo. En los barcos siempre los ponían. Los que iban abajo son los que iban remando. Los que iban en la cubierta eran los superiores. Los que iban en medio eran el intervalo. ¿En cuáles de esos tres niveles estamos nosotros? En aquellos que agarraban el remo, porque los barcos antes no eran de motor, iban remando y grandes distancias, 2.000 millas más o menos a veces remaban, de Roma a Jerusalén. Allí iban esos hombres con su remo, trabajando y sirviendo a su amo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuál es el servicio que estamos aportando para la gloria del Señor?
una cosa te hace falta. Yo quiero concluir con esta frase. Una cosa te hace falta. El joven rico, su dinero. A usted, solamente usted lo sabe. Usted y el Señor sabe la deficiencia que puede haber en su vida. A los que me están viendo por la televisión, a los que me ven